Hola y bienvenidos a este video tutorial en el cual vamos a estar realizando los pasos para instalar y configurar el motor de bases de datos que se llama Microsoft SQL Server y el IDE o programa que nos permite administrar este motor de bases de datos que se llama SQL Server Management Studio. Ok, el primer paso que tenemos que realizar es descargar los instaladores. En este caso vamos a iniciar con el instalador del motor de bases de datos que es Microsoft SQL Server. Y acá pues es muy sencillo, en realidad es de buscar SQL Server y podríamos buscar de una vez una versión en específico como la Developer, que es la que vamos a estar instalando. De momento vamos a trabajar o ver todas las instalaciones posibles que tenemos o los instaladores posibles que tenemos. Si vemos colocando acá SQL Server, pues nos muestra de entrada la página de descargas de SQL Server de Microsoft que la podemos ingresar para ver. Y aquí tenemos algunas opciones ya que nos permite poder descargar. Eh, de momento no nos interesa tanto lo que nos muestra acá. Acá tenemos algunas versiones ya específicas, por ejemplo, para la nube de Azure, de Microsoft, algunos instaladores perimetrales, algunos de entorno local o el conocido on-premises, ¿verdad? Que es cuando se instalan localmente en un servidor. De momento, vamos a trabajar con una versión que es completamente gratuita y que trae todas las características habilitadas en la última versión de Microsoft. Y en este caso, bajando un poco en la página, vemos que tenemos aquí dos versiones gratuitas. Una versión que es la Developer, que es, como les comentaba, es la versión completa del motor de bases de datos. Y la versión Express es una versión más reducida que tiene algunas limitaciones, que no tiene todas las características habilitadas para trabajar. Para este tutorial, cualquiera de los dos nos puede funcionar, pero en realidad para habilitar todas las características o para poder probar todas las características que nos ofrece Microsoft en su última versión, yo les recomiendo que descarguen esta versión, que es la versión Developer, que nos va a permitir sacarle provecho y poder investigar y poder probar todas las características nuevas que nos ofrece. Vemos que al momento de la grabación de este video estamos con la versión de SQL Server 2022, así que es la versión que vamos a descargar. Si ven, lo que se descarga es un instalador. Si procedemos a abrir el instalador, aquí nos va a abrir por primera vez la instalación. Muy bien, pues ya acá una vez que abrimos el instalador se nos muestran tres opciones. La primera opción es realizar una instalación básica, que en esta el instalador se encarga de hacer todas las configuraciones predeterminadas, todo lo que tiene que instalar, descargarlo todo de manera predeterminada, instalarlo de manera predeterminada, prácticamente sin que nosotros tengamos que hacer o tener alguna interacción con el instalador a la hora de que se realiza todo el proceso. Luego está una opción que es la Custom, que digamos, esta nos permite a nosotros hacer una instalación personalizada en donde podemos seleccionar específicamente qué cosas vamos a trabajar o vamos a necesitar para trabajar dentro de la instalación y hacer eso, esa selección más personal. Y luego está la tercera opción que nos permite descargar los medios de instalación, que simplemente es descargar cada uno de los instaladores para el motor de bases de datos de SQL Server. En este caso, para este tutorial vamos a utilizar la instalación custom en la cual vamos a seleccionar específicamente las cosas que queremos instalar y vamos a instalar lo mínimo para funcionar o ver cómo funciona el motor de bases de datos. Entonces, seleccionamos la opción custom y aquí nos dice que donde queremos que se descarguen los medios para hacer instalación. Es una carpeta en donde se van a descargar los medios de instalación para luego ya proceder con la configuración. Acá le damos install y lo que va a hacer es de momento descargar los paquetes para después realizar la instalación del motor. Esto va a tardar un momento, así que vamos a esperar a que se descarguen para continuar con el tutorial. Una vez que se descargan los instaladores, pues se procede a abrir o se abre automáticamente esta pantalla que estamos viendo, que es
la pantalla que nos permite a nosotros ver todas las opciones para configuración, mantenimiento e instalación del motor de bases de datos. Entonces acá debemos irnos a la segunda opción que dice Installation y acá vamos a irnos a la primera opción en esta pantalla que dice New SQL Server Standalone Installation, que básicamente nos va a permitir instalar una versión de SQL Server en nuestra máquina. Si damos clic acá, se nos va a abrir otra pantalla que es esta. Y en esta pantalla pues ya vamos a empezar a proceder a hacer todas las configuraciones para la instalación. Acá nos está mostrando una opción de activar las actualizaciones automáticas de Microsoft. Esto es recomendado ya que esto nos permite que si hay alguna actualización de seguridad o alguna actualización de rendimiento sobre el motor de bases de datos, pues esa actualización pues se realice y nos va a mantener preparado el motor de bases de datos por cualquier inconveniente que se presente o cualquier mejora que se presente. Entonces es una recomendación siempre activarlo. Este error que me está mostrando acá es porque en mi equipo hay algún tema con Windows Update que como que no está pudiendo conectarse. Puede ser que les salga este error a ustedes. Lo he notado que está apareciendo mucho en Windows 11, que es la versión que tengo actualmente en el equipo. Si no les sale, simplemente es una advertencia de que por alguna razón no se está pudiendo conectar o interactuar con Windows Update. Entonces es una advertencia que la pueden omitir dándole Next sin ningún problema. Luego acá va a ser una verificación de los archivos de instalación para ver si todos los archivos de instalación están correctos para continuar con la configuración del motor de bases de datos. Una vez que se procedió con esta instalación, esta verificación de los archivos para la instalación, nos muestra una pantalla en donde se revisan las reglas que se tienen que cumplir para poder instalar el motor de bases de datos. En este caso me está mostrando una advertencia sobre el firewall. Me está diciendo de que el firewall está habilitado, por lo tanto tengo que asegurarme de que todos los puertos estén habilitados para el control o el acceso remoto al motor. En este caso no es necesario proceder con una configuración porque simplemente vamos a hacer una instalación para hacer pruebas para ver el funcionamiento del motor. Entonces realmente no necesitamos configurar como tal puertos dentro del firewall. Ya si necesitamos que nuestra instalación pues cuente con acceso remoto, ¿verdad? Pues sí, ya vamos a tener que ir a configuración, ir a configurar los puertos específicos para que ese acceso sea permitido. En este caso podemos omitir esta advertencia y darle siguiente. Acá ya nos está diciendo qué versión queremos nosotros instalar. Y recordemos que ahora nosotros descargamos el instalador Developer, que es la que viene gratuita con todas las características. Pero si quisiéramos, podríamos aquí decir que vamos a hacerlo con una suscripción de Azure, o si tenemos un key o una clave de una versión de SQL Server, pues podemos incorporarla aquí mismo. En este caso, vamos a utilizar la versión gratuita tenemos acá, que es la Developer. Aquí nos aparecen otras versiones, que es la Express o la de evaluación, que es como una versión completa de prueba, con un tiempo de prueba. En este caso vamos a utilizar la Developer, que es la que nos permite utilizar todas las características, que es completamente gratuita y que no tiene fecha de vencimiento. Entonces recordar siempre colocar acá la versión gratuita Developer. Una vez que tenemos ya seleccionada la versión, simplemente damos que aceptamos todos los términos y de la licencia de utilización de Microsoft SQL Server. Le damos siguiente. Y acá viene una parte que es muy importante que ustedes tengan presente porque viene la configuración de algunas reglas específicas para poder tener acceso al motor. En este caso, nos está diciendo que si queremos instalar una extensión de Azure para SQL Server. No es necesario, de momento no vamos a utilizar Azure para utilizar el motor de base de datos, por lo tal, en este caso podemos desactivar esta opción para que no nos pida ningún ID o algún tipo de login para poder ingresar en Azure.
Una vez que eliminamos esa opción, acá viene ya la selección específica de las cosas que nosotros queremos instalar en el equipo para trabajar con SQL Server 2022. En este caso, vamos a seleccionar solo el motor de bases de datos, porque esto es, digamos que la parte principal, el core principal, es el motor como tal, lo que nos va a permitir a nosotros trabajar. Y acá revisando, pues no necesitamos ni replicación, no vamos a necesitar machine learning, ni ninguna de estas opciones que están acá, tampoco analysis services, data quality, integration services. De momento todo esto no es algo que nosotros vamos a requerir. Entonces, la única opción que vamos a seleccionar es el Database Engine Services, que es el motor de bases de datos de SQL Server. Le damos siguiente y esperamos a que nos muestre las reglas de instalación, que igual son algunas cosas adicionales que hay que configurar. Si ven, aquí nos está diciendo cuál es el nombre que queremos darle a la instancia. Aquí les recomiendo que lo dejen por default, que se llame MSSQL Server, que es el nombre por default que le da Microsoft a las instancias de bases de datos. La instancia es, por decirlo así, donde va a estar instalado el motor y a lo que nosotros vamos a tener acceso. Entonces, dejarlo por default. Ese es el nombre de la instancia a la que nos vamos a conectar posteriormente. Recordar nada más este nombre, que es MSSQL Server. Acá nos está diciendo que cómo queremos que los servicios de esa instancia se activen. Hay 3 servicios que nos está mostrando acá. El SQL Server Agent, que es el que nos permite a nosotros crear procesos automáticos que se ejecuten de manera automática, como jobs, etc. Este puede estar manual, no es necesario activarlo, así que puede estar manual. El SQL Server Database Engine, que es el motor de bases de datos, este sí les recomiendo que lo dejen de manera automática para que cuando arranque el Windows también arranque el motor de bases de datos. Y el SQL Server Browser, que este también lo podemos dejar deshabilitado o manual, para que arranque de manera manual, o sea que nosotros vayamos a iniciar el servicio. El que es muy importante que nosotros dejemos automático es este, SQL Server Database Engine. ¿Por qué? Porque este es el motor de bases de datos. Si nosotros no dejamos que este proceso arranque de manera automática, entonces cuando iniciemos el Windows, pues vamos a ver que intentamos abrir o conectarnos al motor y no nos va a conectar. Entonces vamos a tener que ir manualmente a activar el servicio, a levantar el servicio. Entonces yo les recomiendo que dejen esto por default en automático. Luego está esta opción de darle algunos privilegios a los discos a nivel de la instancia, privilegios de acceso para garantizar temas de rendimiento. No es necesario activarlo porque eso es una prueba, es un equipo personal, entonces no es necesario activar esta opción. Entonces lo dejamos sin el check de momento. Y aquí viene algo súper importante y es en donde la mayoría de veces tenemos problemas porque no configuramos bien acá, y es cómo vamos a iniciar sesión en la instancia de bases de datos. Entonces les recomiendo por favor que utilicen siempre eh, esta opción, que es una opción mixta de inicio, que es tanto con autenticación de Windows como con una autenticación directa de un usuario de SQL Server. Entonces, aquí vamos a configurar para que podamos tener una cuenta con un password específico con el cual vamos a ingresar a la instancia de bases de datos. Ahora, seleccionamos esa opción para que nosotros, tanto con la cuenta de Windows como con una cuenta específica de SQL, podamos ingresar. La cuenta en específico con la que vamos a ingresar es con la cuenta SA. Esa es la cuenta administradora de, del motor de bases de datos. Luego podemos crear otras cuentas que también sean sysadmin o que sean administradores, ¿verdad?, del sistema, pero en este caso vamos a habilitar la cuenta SA. Y acá vamos a colocar alguna contraseña que no se nos puede olvidar. Esta contraseña es importantísimo que lo tengan ahí
súper claro cuál es la contraseña que van a colocar para que por cualquier razón no se les vaya a olvidar después y no puedan ingresar. Entonces colocar una contraseña que siempre se vayan a recordar. La volvemos a colocar acá para confirmarla. Y acá vamos a agregar el usuario actual con el que estamos haciendo la instalación. El usuario que es sysadmin también del Windows. Entonces si yo le doy a current user, él va a agregar mi cuenta de Windows, que también es administrador del sistema. Y de esta manera, tanto el usuario SA como mi usuario de Windows van a tener acceso o privilegios de administrador sobre el motor. Eso es importantísimo que agreguen ambas cuentas eh, para que se pueda tener acceso. Si esto no se configura bien, luego va a ser bastante tedioso tener que o volver a configurar un usuario administrador y no van a poder ingresar de arranque con un usuario. Entonces, con el usuario SA, ¿verdad? O sysadmin, se le coloca una contraseña y con este otro usuario es el usuario actual con el que estamos instalando el Windows, perdón, el motor de bases de datos, que es nuestro usuario de Windows. Entonces, cualquiera de los dos va a tener acceso administrador al motor de bases de datos. Una vez que ya tenemos configurado correctamente los usuarios que vamos a utilizar, aquí hay algunas otras opciones que les recomiendo que las dejen así por default. No es necesario cambiar nada. Simplemente aquí son donde van a estar los directorios del motor, de las bases de datos, del log, el repositorio de backups, etcétera. Todo esto lo podemos dejar por default. Esta es la configuración de TenDB, la cantidad de archivos de TenDB, en cuánto se van a iniciar, cuál va a ser el tamaño en que va a ir creciendo constantemente, etcétera. Eso también lo podemos dejar por default. El MaxDup, que es la forma en que el motor de bases de datos va a crear paralelismo en las consultas, igual lo podemos dejar por default. La memoria también la podemos dejar por default, o si no, podríamos aquí cambiar algún tema de memoria RAM en específico, pero igual dejarlo por default. Y el file stream sin habilitar, igual por default. Entonces, la única configuración que hay que cambiar es esta, que es la del usuario y la contraseña del usuario SA, nada más. Le damos continuar, siguiente, y acá nos muestra como un resumen de lo que va a realizar el instalador, que básicamente es lo que acabamos de hacer, todas las configuraciones, y nos muestra ese resumen. Simplemente vamos a darle instalar y él va a proceder a realizar la instalación de cada una de las características que hemos seleccionado, más las configuraciones que le hemos indicado al instalador. Esto va a tardar algunos minutos, así que vamos a esperar a que termine de instalar y continuamos con el tutorial. Y listo, como vemos ya pues ha finalizado la instalación. Acá simplemente le damos cerrar y ya tenemos instalado nuestro motor de bases de datos. Ahora, para administrar nuestro motor de bases de datos, lo que utilizamos es el SQL Server Management Studio. Ese es el IDE o el programa de administración, ¿verdad? Que es una administración gráfica que se realiza. Entonces, para instalar ese programa, vamos a ir a esta opción que está acá, que se llama Install SQL Server Management Tools. Si hacemos clic acá, si ven, nos abre una página web de Microsoft en donde podemos hacer la descarga del Management Studio. Al momento de grabar este tutorial, pues aquí vemos que existe la versión 19.2 del Management Studio. Entonces procedemos a descargarla. Este sí va a descargar el instalador completo del Management Studio. Así que vamos a esperar unos 20 segundos mientras se termina de descargar para proceder a instalar. Y es importante recordar que el Management Studio está constantemente actualizándose y este programa es el programa, digamos, predilecto que está por default para administrar los motores de bases de datos. Así que ya vamos a ver cómo lo terminamos de instalar y configurar.
Listo, una vez que finaliza la descarga, pues aquí ya vemos que está el instalador, que es este, el SSMS Setup. Procedemos a abrir el instalador. Y acá ya está el instalador abierto, así que simplemente vamos a iniciar con la instalación, le damos instalar y él va a proceder a descargar dentro del equipo todos los paquetes y hacer la instalación del Management Studio. Muy bien, una vez que finaliza la instalación del Management Studio, pues vemos que acá nos muestra la pantalla que ha finalizado, que está completado y le damos cerrar. Con esto se concluye la parte de instalación y configuración tanto del motor como del Management Studio. Muy bien, entonces ahora para probar nuestra instalación, todo lo que hicimos, pues vamos a abrir el Management Studio. Acá podemos buscarlo, como está recién instalado, pues se nos muestra acá, ¿verdad? Que es el SQL Server Management Studio 19, que es la última versión. Si no lo vemos acá, podríamos buscarlo como SSMS. Aquí está el instalador, ¿verdad? Ven que dice Setup, pero el programa ya instalado es este que está acá, que es el SQL Server Management Studio. Por eso colocamos SSMS, porque así son las iniciales del nombre del programa. Entonces, si le damos clic acá, pues se nos va a mostrar la pantalla de inicio para el Management Studio. Una vez que arranca el Management Studio, nos va a mostrar una pantalla de inicio de sesión. Acá en donde dice Server Name, de manera automática el Management Studio debería detectar nuestra instancia, la que tenemos activa. Ahora, puede ser que acá no nos muestre la instancia automática. Está colocando ahorita Michael PC, que es el nombre de mi computadora, porque tenemos esa instancia, porque tenemos una única instancia de motor de bases de datos en mi equipo, por lo tanto está de manera automática detectándola. Sin embargo, yo aquí podría venir para acá, darle Browse for More y aquí podría ver dentro de los motores de bases de datos cuáles son las instancias que tengo. Si ven, me está mostrando la misma instancia que ya me seleccionó. Si tuviera más de una instancia instalada, pues aquí me mostraría cada una de las instancias que tengo instaladas. Ahora, puede ser que la instancia acá no se vea o no se muestre. Eso sucede cuando nosotros no dejamos activo de manera automática que se levante el servicio de SQL. Entonces, si aquí no se nos muestra, sería buscar dentro de los servicios del Windows que la instancia esté activa. Entonces, si buscamos SQL, ven que aquí se nos muestra SQL Server y si ven acá dice en el status, ¿verdad? Perdón. En el status acá dice que está corriendo, que en este momento está corriendo. Entonces, es importante que el motor de base de datos esté activo. Si no estuviera activo, sería darle clic derecho y en Start, en Iniciar, para que se arranque la instancia. Y luego de que la instancia ya esté corriendo, pues podríamos venir acá y buscar dentro de las instancias disponibles. En este caso selecciono y acá si ven me muestra una vez conectarme con Windows Authentication. Recordemos que al momento de la configuración de la instalación del motor, nosotros agregamos el usuario de Windows. Entonces, por eso es que aquí automáticamente me está apareciendo para autenticarme con mi usuario. Pero también podría hacer la autenticación con el usuario que nosotros configuramos. Si recuerdan bien, nosotros configuramos un usuario que es el usuario SA, ponerlo en minúscula, el usuario SA, y le habíamos colocado una contraseña en específico. Entonces podríamos también loguearnos con el usuario SA y con la contraseña que le habíamos colocado. Una vez que ya estamos seguros con que queremos loguearnos, sea con Windows Authentication o con SQL Server Authentication, con el usuario que configuramos y la contraseña que colocamos, le damos conectar y si ven, ya se conectó. Y aquí estamos ya dentro del motor de bases de datos. Ahorita pues no se va a mostrar ninguna base de datos, solo las bases de datos del sistema, porque no tenemos nada pues creado dentro de esta instancia base de datos.
si quisiéramos, podríamos hacer alguna prueba rápida sobre esta configuración. Vamos a decirle que vamos a crear una base de datos, data, y vamos a ponerle de nombre, vamos a ponerle mi primera base de datos. Voy a hacer un poco más grande esto acá para que se vea. Aquí le damos Go. Y vamos a ejecutar esto acá. Dice que ya se ejecutó. Y si nos venimos para acá en bases de datos y refrescamos, ya se nos muestra acá, como ven, nuestra primera base de datos, la que acabamos de crear. Y podríamos crear una tabla. Mi primera tabla, y dentro de esta tabla vamos a crear dos campos, campo 1 numérico y campo 2 de texto, que sería varchar, un texto que va a ir de 10 caracteres solamente. Seleccionamos y ejecutamos. Si vemos acá, ya ahora tendríamos una tabla. Vamos a darle refrescar. Bueno, muy importante, y es que teníamos que haber seleccionado primero. Hay que seleccionar primero la base de datos en la que vamos a trabajar, crear la tabla. Acá vemos que ya se creó nuestra primera tabla. Antes que le dimos crear, lo que pasó fue que se nos creó un master porque era la base de datos que estaba seleccionada. Entonces, si ven acá, tenemos nuestra tabla en master. Eso es un error. Acá no deberíamos de crear nunca nada. Vamos a darle eliminar simplemente. Es una prueba que estamos haciendo ahorita, entonces no pasa nada. Ya eliminamos en master. Ya estamos trabajando sobre mi primera base de datos. Ven que acá nos aparece. Si ustedes ven, nos está apareciendo mi primera base de datos como la base de datos que estamos utilizando cuando le hicimos el use y el nombre de la base de datos. Aquí creamos la primera tabla, que es esta que está acá en nuestra base de datos. Vamos a insertar un par de registros dentro de nuestra tabla que acabamos de crear. Acá vamos a ver, el primer campo sería campo 1 y luego campo 2, y vamos a decirle y los valores serían 1, un momento para cambiar ok, ahora sí, los valores sería valor 1 y el otro sería 2, valor 2. Vamos a hacer la inserción. Listo. Y ahora vamos a seleccionar todos los campos de la tabla, mi primera tabla. Si le damos ejecutar, vemos que aquí ya tenemos nuestros campos, campo 1 y campo 2 con el valor 1 y el valor 2 que acabamos de insertar. Y listo, este sería el tutorial. Ya vimos que hicimos la instalación del motor, hicimos la instalación del Management Studio, que es el programa que estamos utilizando. Creamos nuestra primera base de datos, creamos nuestra primera tabla, insertamos valores y seleccionamos los valores, y todo funcionó de manera correcta. Espero que les sea de mucha utilidad este tutorial y nos estamos conversando en un video futuro. Muchas gracias.